El Ministerio para la Enseñanza de la Palabra de Dios presenta al maestro Mario Barroso con una palabra de Dios para su iglesia hoy. Vamos a tener en esta oportunidad la última enseñanza de esta materia tan interesante, tan linda, como es la cristología, una materia que hemos titulado Simiente, en donde hemos procurado conocer a la persona de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, y la relación que nosotros tenemos en ellos, porque no estamos separados ni del Padre ni del Hijo, pues somos una sola cosa en ellos. Así como el Padre es uno en Jesús y nosotros somos uno en ellos, así todos nosotros debemos ser también uno solo. La palabra dice que somos un solo espíritu con Él, somos un cuerpo con Él, somos una misma naturaleza con Él, tenemos la genética de nuestro Padre. Nosotros pues no podemos desvincularnos de lo que es la cristología. Sabemos que la cristología está fundamentando todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor en este tiempo. Hemos visto en estas 6 oportunidades en que hemos estado enseñando acerca de la cristología, en Cristo Jesús ya muchas cosas no podemos repetirlas, pero brevemente me gustaría tocar algunas. Hemos hablado acerca de Jesucristo, que Él, luego de manifestarse en su ministerio terrenal, adoptó 3 de los ministerios de oficio que le han sido dados a la iglesia, pero Él los ejecutó como el ministro de Dios para ese fin. A Jesús nosotros lo vemos como, o presentado en las Escrituras como el profeta de Dios, ¿verdad? Y lo vemos también presentado como el sacerdote de Dios. También lo vemos representado como el rey, y no solamente un rey, sino el rey de reyes. Él no es rey de cualquier pelagato que anda por allí. Él no es rey de cualquier pueblucho que anda por allí. Él es rey de una nación santa, de un real sacerdocio, de otros que son también reyes con él. Él es rey de reyes y señor de señores. En cuanto al profeta, hemos dicho que él es el único que pudo traer todo lo que Dios habló a nosotros los hombres. Así que el profeta de Dios vino para hablar a los hombres acerca de Dios. Él habló todo lo que oyó al Padre a nosotros los hombres. Pero, hermanos, como sacerdote, Él también tomó nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestra voz, y la llevó al Padre. El sacerdote es el que se comunica a Dios de parte de nosotros. Y eso lo hizo con el propósito de que todos nosotros pudiéramos tener acceso a alguien que en la antigüedad estaba prácticamente velado para nosotros. No teníamos acceso a su presencia. Todos sabemos que para que alguien pudiera llegar a la presencia del Santísimo, tenía que esperar un año y ofrecer un holocausto, un sacrificio por el pecado del pueblo, y que tenía que prepararse y santificarse adecuadamente para poder entrar a ese lugar santísimo donde Dios se comunicaba con el pueblo. Entonces se entregaba la ofrenda del sacrificio, la sangre del cordero era rociado en las tablas de la ley que estaban en el propiciatorio, y de esa manera el pueblo hallaba paz para con Dios. El sacerdote hacía esto. Ahora nosotros, gracias a lo que Cristo hizo, podemos entrar libremente a la presencia de Dios con entera libertad, con confianza. Gloria a su nombre. Amén. Y ya que estamos en esto, y Dios nos ha dicho que estamos entrando en una etapa de revelaciones. Señor, si me metes en problemas a veces, vamos a darle entonces. En cuanto a esto, yo no sé cuántos de ustedes están enterados, conocen
de un hermano nuestro que por allá en el año 1995-97, él descubrió algo que por todas las edades ha sido objeto de búsqueda y que lamentablemente no ha podido ser dado a conocer a los hombres. Hagámonos una pregunta antes de contarles lo que descubrí en estos días. Si el Señor en su palabra ordenó a los sacerdotes que para que la ofrenda del sacrificio fuera aceptada, tenía que ser pura, santa, sin mancha en ese cordero, ¿verdad? Y rociada en el propiciatorio para que cayera sobre las tablas de la ley que estaban dentro. Y de esa manera entonces el pueblo tenía perdón y su pecado era cubierto por espacio de un año. La pregunta que debemos hacernos es, si Jesucristo también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Jesucristo se presenta ante el mundo en su ministerio terrenal y hace todo lo que tiene que hacer, finalmente Él toma nuestro lugar como sustituto en la cruz del Calvario y muere, su sangre es derramada. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo es que el pecado de nosotros fue quitado si la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo no fue rociada sobre las tablas de la ley? Porque debían haber sido rociadas sobre la tabla de la ley para poder ser justificados ante Dios, ¿verdad? Es cierto que la palabra nos enseña que Él entró al lugar santísimo celestial, a la presencia misma de Dios cuando iba a ser glorificado, luego de su sacrificio, luego de su resurrección, y presentó la ofrenda del sacrificio ante la presencia de Dios. Eso fue en lo espiritual. Pero recuerden que la sangre terrenal fue derramado en el Gólgota. Totalmente en el cuerpo de Jesucristo no quedó gota de sangre. ¿Lo saben? Ahora, yo no encuentro que Jesucristo haya recogido esa sangre que se derramó en tierra, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. ¿Verdad, hermano Lenín? Yo no encuentro que él haya recogido esa sangre para llevarla, no. Pero de una manera espiritual, esa sangre fue presentada allá. Ahora, ¿qué pasó con la sangre física, terrenal, que debía ser rociada sobre las tablas de la ley? Para que por la ley el pecado fuera justificado en el pueblo. O sea, el perdón pudiera darse al pueblo. Entonces hay alguien que se dedicó a investigar. Él es llamado, o era llamado Ron Ware, algo así. El hombre fue un arqueólogo, un investigador, y se dio a la tarea de buscar muchos objetos que tenían que ver con el tabernáculo y que estaban perdidos, y él pudo descubrir muchos de ellos. Pero él le oraba al Señor y le pedía que le permitiera descubrir las tablas de la ley porque quería verlas. Él quería ser testigo, ver esas tablas alguna vez antes de partir de esta vida. Dios le concedió a este hombre ese privilegio. Por allá en el año de 1995 aproximadamente, este hombre con sus hijos se trasladó a Jerusalén, luego de hacer investigaciones, porque él veía que en las escrituras se mencionaban, por ejemplo, cuando Zorobabel mandó a traer los utensilios que habían sido sacados del templo, del tabernáculo, habían sido sacados del templo del Señor, y él veía que por ningún lado se mencionaban las tablas. Él decía, en alguna parte deben estar las tablas, en alguna parte debe estar el propiciatorio. Eso no fue saqueado, eso no lo robaron. Además, si alguien hubiera tomado ese propiciatorio, ese altar, ese arca de la alianza o del pacto, como lo llaman también, hubiera caído fulminado, ¿verdad? Si el sumo sacerdote, si no estaba bien preparado, entraba y caía fulminado, imagínese un pecador.
caían fulminados. Una vez iban en una carreta llevando el arca, que lo estaban recuperando, y se iba a caer, y vino Usa y quiso evitar que el arca cayera en uno de esos brincos, y cuando la tocó, cayó fulminado inmediatamente, ¿cierto? Entonces, esa arca no aparece en ninguna parte, debe estar escondida entonces en algún lugar. El hombre estaba con esa visión y pidió a Dios que le permitiera descubrirla. Finalmente él, haciendo cálculos, dijo: encima del templo del Salomón está ahora la mezquita de Omar. Ya eso se ha buscado, se ha excavado. Allí no está, el arca no está allí, pero tampoco está en ninguna parte en las Escrituras. ¿Qué se hizo el arca? Y él empezó a pensar y a pedirle a Dios iluminación, revelación de estas cosas, y pensó: ¿por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que derramó su sangre en el Calvario, esa sangre no fue rociada sobre las tablas? Fíjense el pensamiento. Y dijo: caramba, ¿será que esa sangre de alguna manera sí cayó en esas tablas? Porque el sitio donde Jesús fue crucificado está cerca relativamente del lugar en que el arca ocupaba espacio dentro del templo. Así que él pidió licencia a los sacerdotes, a los rabinos judíos, y le dieron autorización para buscar, excavar. Él hizo unas cuentas, unos cálculos, y se fue al lugar de la calavera, y estando allí, él dice que de repente el Señor le dirigió a extender sus manos hacia un lugar donde estaba esa forma de roca que parece una calavera realmente. Y él dijo: allí es donde está el pasillo de Jeremías. Y realmente allí estaba el pasillo de Jeremías. Empezó a excavar, a excavar, a excavar a lo largo, hasta que llegó a un túnel. Y cuando llegó al túnel, el túnel solamente se podía atravesar rampeando. ¿Saben lo que significa? Lo que hacen los soldados cuando van así arrastrándose, van rampeando. Ok, cuando él llega a un sitio que estaba a una cavidad aproximadamente unos 10 metros bajo tierra, ve un espacio, pero ve a dos seres, dos ángeles que estaban allí custodiando algo. Cuando él llega al sitio, los ángeles le preguntan que qué hacía allí, qué buscaba. Y él les dice que él le había pedido a Dios que le permitiera ver las tablas de la ley. Entonces ellos se apartan así y le dicen: allí están. Ahora, cuando él ve las tablas de la ley, los ángeles le dicen: Dios nos ha dicho que a ti se te permitan ver, y no solamente ver, sino tocar las tablas de la ley. Ellos toman las tablas de la ley y se las ponen en las manos a este varón de Dios. Cuando él las toca, nota que allí hay sangre, en las tablas hay sangre. Y le pregunta a los ángeles si podía tomar una muestra de esa sangre. Y los ángeles le dicen que sí, que podía tomar una muestra. La metió en una probeta, en una botellita de esas de laboratorio, la guardó. Una pregunta: ¿por qué este varón no cayó fulminado? En el supuesto, estamos hablando del supuesto de que esto todo sea verídico, porque cabe la posibilidad de que a lo mejor no. Ahora, es un hombre de Dios, un hombre que dedicó toda su vida a Dios, a buscar cosas que están relacionadas con lo que tiene que ver con el templo de Dios, siempre manifestando en su vida la presencia de Dios. Pues yo voy a dar un voto de confianza a ese varón, creyendo que todo lo que él está diciendo es verdad. Ahora, si esto fuera así, y él no cae fulminado cuando toca las tablas de la ley, la pregunta es: ¿por qué no cae fulminado? Porque él está bajo la gracia. Porque él está bajo la gracia. Usted ve, los otros que cayeron no estaban bajo la gracia, pero nosotros
gracias a que el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo luego de la muerte de Jesús, tenemos libre entrada con confianza a la presencia misma de Dios, cuanto más a unas tablas de piedra, que ya eso para nosotros no tiene efecto. Amén. Entonces, él sale de allí, le permiten los ángeles filmar todo lo que estuvo ocurriendo. Cuando él filma, se da cuenta que en la parte de arriba, exactamente sobre el arca de la alianza, había una fisura. Así en el techo, pues, de esa especie de cueva, una fisura. Esa fisura va a dar exactamente al pie de la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Ustedes han leído en la escritura que dice que cuando él muere, cuando él entrega su espíritu, tembló y las rocas se partieron. Se abrió una fisura y toda su sangre se fue por esa fisura. Y cayó exactamente sobre el propiciatorio que estaba debajo, y la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo cayó sobre las tablas de la ley. ¡Qué tremendo! Tremendo. Él saca una muestra de esa sangre y sale de allí y busca a los rabinos judíos y les pide que le muestren un laboratorio de confianza donde se pueda analizar esa sangre. Cuando va a ese laboratorio, entonces hacen las pruebas. Él pide estar presente. Se arma un alboroto en ese lugar. ¿Por qué? Porque resulta que esa sangre que tiene tanto tiempo allí seca, cuando le ponen los reactivos, los reactivos que se usan para estos análisis, encuentran primero que la sangre estaba viva. Y lo segundo es que la sangre estaba compuesta solamente por un gen. 23 cromosomas. No 23 pares de cromosomas como todos nosotros tenemos. Solamente 23 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Pero esa sangre solamente tenía 23 cromosomas. Fíjense lo que nosotros veníamos estudiando y analizando aquí, que Dios nos ha venido revelando, y de pronto surgen estas otras cosas para darle más fuerza. Es una presencia que tengo ahorita, hermanos. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo aquí. Y cuando él ve a la gente que está en el laboratorio, corre para acá y corre para allá, y con aquel despelote, él pregunta qué es lo que pasa. Bueno, que la sangre estaba viva y que la sangre solamente tenía un gen, 23 cromosomas. Ahora, ellos le preguntan que esa sangre, aunque es humana, sin embargo es diferente a la sangre de todos los seres humanos que existen sobre la tierra, que de dónde sacó esa sangre. Y él les dice, esa sangre es la sangre de vuestro Mesías. Ahora, la sangre fue derramada en el Calvario. Por la fisura que se abrió en el temblor, cayó sobre el propiciatorio que estaba escondido desde hace tantos años, desde Zorobabel, desde antes de cuando los babilonios que tomaron a Israel, que tomaron y saquearon todos los utensilios del templo, ¿sí? Estaba escondida allí por un túnel, exactamente al lugar a donde Jesucristo iba a ser crucificado un día. Y la sangre cayó allí. Y 2000 años después, esa sangre aún estaba viva. Ahora, gloria al Señor, hermanos. El hombre vuelve al sitio, él ve el video que había grabado y todo eso, pero entra en temor. Dice, si esto llega a manos de la gente, se va a formar un despelote aquí, la gente va a querer saquear todo eso. Y él tuvo temor. Y él sintió que el Espíritu de Dios le dirigía a entregar ese video y dejarlo bajo resguardo de los ángeles, porque el Señor todavía no tenía determinado sacar a relucir eso a la luz del mundo. Entonces, él vuelve a entrar a la caverna, a la cueva, llega hasta donde están los ángeles y entrega, supuestamente, allí al lado del arca, allí encontró él la lanza del gigante Goliat. Encontró otras cosas que se mencionan en las escrituras, que están allí, él las vio, ¿sí? Pero dejó también la cámara con el video.
sale de allí, le comunica esto a los sacerdotes y los sacerdotes preparan una comisión de 6 sacerdotes que entran a la cueva para ir al lugar. Pero transcurridas varias horas, y viendo que estos no aparecían, mandaron a llamar al hermano Ron, y él encontró a los 6 sacerdotes muertos en el sitio. Tuvo que sacarlos uno por uno. Ya no estaban los ángeles, estaba allí el arca, pero los ángeles no estaban. Él cuenta que luego de eso, 5 personas más quisieron llegar, accesar al sitio, también murieron. Él no muere porque él está bajo la gracia. Qué tremendo eso. Ahora, hermanos, esto parece ciencia ficción, pero yo me metí, estuve estudiando, investigando estas cosas y yo quedé muy impactado. Yo les dije al Señor, tengo que compartir esto con mis hermanos. Tengo que compartirlo. El asunto es que cuando mueren estas 13 personas, deciden que definitivamente allí no puede bajar nadie porque todo el que baja muere. Sellaron el sitio de acceso a ese lugar tiene una puerta de acero sólido que está sellando la entrada. Y no hay ley ni posibilidad de que nadie pueda accesar a ese lugar. Recuerdan que cuando él murió, cuando Jesús muere, tembló la tierra, ¿verdad? Y se abrió esa fisura que el hermano pudo ver sobre el propiciatorio. Por allí la sangre de Jesús fue colándose hasta caer al propiciatorio. Pero después que él resucitó, también hubo otro temblor. ¿Cuántos lo recuerdan? Hubo otro temblor, otro terremoto. Y en este otro terremoto, ¿qué sucedió? Se partieron los sepulcros. Y recuerden, los sepulcros de ese tiempo no eran como los sepulcros de nosotros hoy, con bloquecitos y esas cosas. Eran sepulcros cavados en la roca, en las peñas de roca, en su mayoría. Cuando él resucita, otro terremoto abre muchas tumbas, que es cuando se levantan muchos cuerpos de muertos que habían dormido, de santos que habían dormido, y se levantan con él. Ya nosotros hemos hablado de eso, no lo vamos a volver a explicar. Sencillamente, el seno de Abraham, que era aquella cautividad que Pablo menciona en el capítulo 4, versículo 8 de Efesios, el seno de Abraham que estaba allí fue levantado con Jesús y trasladado al paraíso. Más adelante, cuando lleguemos otra vez a esa parte de la enseñanza, los que han entrado nuevos tendrán ocasión de escuchar todas estas cosas. Otra vez hubo un terremoto. Ahora, hermanos, el asunto es lo siguiente. Hoy día, nosotros estamos recibiendo de parte de Dios una palabra que nos dice que este es el tiempo en que se van a revelar muchas cosas que estaban ocultas. Nosotros vemos a Daniel que se le revelaron cosas y el Señor le dijo, séllalas, es para el tiempo del fin. Pablo subió al tercer cielo, al paraíso, oyó cosas inefables que no les he dado a conocer a hombre alguno, ni hablarlo a hombre alguno, y el Señor le dijo, séllalas. Juan subió al cielo y el Señor le dijo, séllalas. Son para el tiempo del fin. Muchas cosas están guardadas, están allí esperando para este tiempo. Este es el tiempo del fin y Dios está comenzando a revelar cosas que estaban ocultas por las edades. Muchas cosas que estaban ocultas están dándose a conocer hoy. Gloria al Señor. Y Dios me entregó un libro y me dijo, siervo, toma este libro porque estas son las revelaciones que nunca has recibido, que nunca has enseñado y que te voy a dar para que las compartas con mi pueblo. Ahora, que ese relato sea cierto, no me consta porque yo no estaba allí. Si es verdadero o es falso, no sé, hermanos. Solamente podemos meditar y reflexionar al respecto y con fe pensar, oye, y si en verdad es así, entonces tiene sentido lo que nosotros nos preguntábamos al inicio. ¿Cómo es que la sangre
del Cordero de Dios no fue rociada sobre las tablas. Pero si fue así, entonces sí fue rociada la sangre sobre las tablas de la ley. Amén. Hay muchas otras cosas que Dios va a estar revelando para este tiempo. Solo debemos estar a la expectativa, a la espera de qué cosas Dios nos quiere revelar. El Señor Jesucristo entonces, como profeta, nos habló a nosotros lo que necesitamos oír de parte de Dios. Como sacerdote, llevó a Dios lo que Dios necesitaba oír de parte de nosotros los hombres. Nuestra palabra de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero como rey, Él quiere que nosotros, que somos el representante de su reino aquí en la tierra, ahora nos manifestemos en su gloria. Ya sabemos, no lo vamos a repetir de nuevo, que esa gloria que Él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, esa gloria nos ha sido dada. Y esa gloria nosotros sabemos que es la majestad, el poder, la autoridad, la grandeza, los dominios que Él tenía antes de la creación del mundo. Como leemos allá en Juan capítulo 17, cuando Él está orando por sus discípulos y por todos los que habíamos de creer en Él por la palabra de ellos. Amén. Entonces, hermanos, si esto es así, si el poder de Dios está en nosotros, su gloria está en nosotros porque Jesús nos la dio, porque a Él le plació hacerlo, y si nosotros somos los hijos de Dios y somos los que genéticamente tenemos la naturaleza misma de Dios aquí en el mundo, estamos pues para extender el reino de Dios en esta tierra. Es el tiempo que Dios señaló por Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos el llamado de Dios en este tiempo para que nos manifestemos en gloria. Y ya es tiempo, es bueno pues que abramos los ojos entendiendo primeramente qué clase de obra maravillosa hizo Dios con usted y conmigo, con cada uno de nosotros. Debemos entender con claridad qué clase de obra fue la que Dios hizo sobre nosotros. No somos cualquiera cosa, hermanos. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos conocidos por Dios, cada uno de nosotros fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y como nos conoció, nos amó. Y como nos amó, nos escogió para que fuésemos primicias de sus criaturas. Nosotros somos los hijos de Dios. No somos cualquiera cosa. Hay gente que miran el cristianismo muy despectivamente. Yo recuerdo que en oportunidades, cuando yo llegaba a algún lugar, como por ejemplo un hospital, y quería entrar para visitar a alguna persona que estaba allí enferma, y yo les decía, mira, necesito entrar a ver, para visitar a un paciente que se encuentra. ¿Y tú quién eres? Yo soy el pastor Mario Barroso. Pastor, me hacían burla. Me hacían como una oveja. Sí, el cristianismo para muchas personas es algo despectivo, es algo que ridiculizan. Pero hermanos, nosotros somos los culpables de que mucha gente allá en el mundo nos vea así. Porque si nosotros estuviéramos manifestando realmente lo que nosotros somos aquí en el mundo, si nosotros estuviéramos viviendo como los que viven arriba en las alturas, la cosa sería diferente. Si nosotros anduviéramos como las águilas, si nosotros estuviéramos caminando como si estuviéramos en esa gloria, la gloria real que hay en nosotros, sería muy diferente. Pero que la gente ve a los evangélicos que saltan, que brincan, que se tiran, que se revuelcan, y no tienen conocimiento, no saben ni quiénes son, que dicen que son cucarachas, que son como un gusano, que son yo no sé qué. Imagínense, hermano, ¿cómo no se van a reír de nosotros? Pero es tiempo de que nosotros, cuando nos presentemos en algún lugar, nosotros podamos con una frente bien en alto, pararnos firmes y decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un rey y sacerdote de Dios en este mundo.
Y mi Señor Jesucristo es mi Rey. Y yo le sirvo a Él, soy un embajador del reino de los cielos aquí. Y a mí se me respeta. Algún tiempo atrás, yo estaba en una iglesia allá en Barquisimeto. Yo era un joven, siempre muy consagrado al Señor. Y cuando salía del templo, salía a la reunión de la iglesia y yo iba caminando al lugar donde vivía. Había un grupito de muchachos allí que siempre se metían conmigo y se burlaban de mí. Me metían al pie para ver si me caía. Y hasta que un día yo dije, se va a acabar esto. Se va a acabar esto. Con unción de Dios y todo. Entonces cuando venía, que empezaron con el chalequeo, puse la Biblia así a un lado. Me quité los lentes. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Me vas a respetar o no me vas a respetar? Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres pelear? ¿Tú crees que porque yo soy cristiano soy un bobo al que tú vas a estar chalequeando siempre? Estás equivocado. Párate pues y vamos a entrarnos a golpe. Y se acabó la vaina. Dale un aplauso al Señor por la vaina. Vaina santa, hermano. No, pero tranquilo, chamo, tranquilo, que no, oye, no la tomes así, no la tomes así. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy un cristiano, a mí me respetas, ¿vale? Hermanos, nosotros, porque que la palabra dice que al que te pegue una cachetada le ponga también la otra. No, ponerle los otros cachetes también para que te dé una patada por el rabo. Oh, hermano, eso no es. La gente no entiende las escrituras. La gente no entiende las escrituras. No es eso lo que está el Señor enseñándonos allí. Además, eso es lo que dijo Jesús allí. No fue para la iglesia, no era para nosotros. Nosotros somos la gracia, aquellos eran la ley. Era otra cosa. Nosotros somos la ley. Mire, hermano, nosotros somos embajadores. Y usted, ¿cuándo ha visto que a un embajador venga cualquier zagaletón por allí a darle una cachetada? ¿Cómo se le ocurre? Los guardaespaldas vienen y por lo menos que le dan un cachazo por la frente. Que aprenda a respetar. Tenemos guardaespaldas. Los ángeles de Dios están a nuestro favor. Están a nuestro favor. Así que, hermanos míos, el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros una obra tan maravillosa que mucho pueblo de Dios ignora, que no tiene ni idea de qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y cuando nosotros comencemos a abrir los ojos y comencemos a caminar como debe ser, muchas cosas van a cambiar. ¿Saben por qué? Mire, hay gente, yo escuchaba al hermano Mellones ahora, invitándoles para el próximo sábado que van a salir a hacer una práctica. ¿Saben por qué mucha gente cuando los cristianos los quieren evangelizar, le sacan el cuerpo y los mandan para el carrizo y los miles de pretextos? ¿Sabe por qué? Porque los cristianos muchas veces hablamos como quien no tiene autoridad. ¿Qué autoridad del carrizo vamos a tener si ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo? Al Señor cuando lo oían decían, wow, habla como quien tiene autoridad. Pues nosotros tenemos que hablar como quien tiene autoridad, porque de hecho tenemos autoridad, ¿o no? Mire, yo en estos días también hice una prueba de evangelización con el proyecto Expansión, un taller que terminamos el miércoles. Y yo les pedí a los hermanos que hicieran un simulacro de evangelización aquí entre nosotros, un grupo pequeño. Y entonces, ¿usted conoce a Cristo? Mire, hermano, usted tiene que tener propiedad, tiene que saber qué es lo que es. Mire, si usted sabe lo que usted es, usted le llega a una persona y comienza a conversar con esa persona tiene que contagiarse de usted, porque lo que usted tiene es muy grande. Pero que estamos hablando como que si fuéramos unos miserables. Imagínense, ¿cómo vamos a convencer a nadie así? De ninguna manera, hermanos. La única manera de convencer a la gente es que ellos vean que lo que nosotros estamos diciendo realmente lo estamos creyendo.
Pero estamos hablando como que no lo creemos. ¿Cómo vamos a convencer a alguien así? De ninguna manera. Miren, hermanos, vamos a... Los evangélicos, como decía el hermano Helio Franco. Los evangélicos. Amén. Pero miren, hermanos, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, ¿cómo caminó Él? Nosotros debemos imitar a Jesús, ¿verdad? Bueno, debemos imitar a nuestro Padre, a Dios. Algunos se escandalizó cuando me escuchó decir a mí ese día que digamos como Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagínense. Pero resulta que se nos llama, se nos ordena a que imitemos a Dios. No dice a nuestro Padre, dice a Dios como hijos amados. Que lo imitemos, que lo imitemos. Imitar a Dios como hijos amados. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, ¿Él a quién estaba imitando? A su Padre. Lo que yo hablo, lo oí de mi Padre. Lo que yo hago, lo vi hacer a mi Padre. Nosotros tenemos que hablar lo que oímos también a nuestro Padre. Tenemos que hacer lo que vimos hacer también a nuestro Padre. Amén. Ahora, Jesús anduvo por aquí cuando venían a Él y lo acusaban de blasfemo porque decía que era hijo de Dios, escondiéndose y agazapado y allí. No, hermano, con la frente bien alto siempre, sabiendo dar defensa de lo que Él era. Y siempre lo llegaban a tentar y le traían preguntas capciosas para hacerle caer en alguna falta, y Él les daba la vuelta y los dejaba en ridículo a ellos. Pero ¿cuántas veces a nosotros nos dejan en ridículo? ¿De quién es esta moneda? ¿Es lícito dar a César los tributos? Déjeme ver una moneda allí. ¿De quién es esta moneda? ¿Es de César? Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, así de sencillo. Nosotros tenemos que comenzar a caminar, a actuar en lo sobrenatural de Dios. Pero es por causa del conocimiento. Miren, hermanos, yo quiero en el nombre del Señor que usted definitivamente comience a abrir sus ojos espirituales, y comience a visualizarse en el espejo que dice Pablo, para que vea quién realmente ve Dios, que es usted. Porque nosotros lo que estamos viendo es una cosa muy diferente a lo que Dios ve. Mire, tratemos de descubrir lo que Dios ve en cada uno de nosotros y vamos a vernos nosotros así como Él nos ve también. Porque no está bien lo que estamos viendo nosotros de nosotros mismos. Pues no es eso lo que Dios ha hecho de nosotros. Lo que Dios ha hecho de nosotros es algo que va mucho más allá. ¿Les parece? Y eso que dice el hermano es real. Cuando uno sabe quién es y uno ve que hay cualquier malicia por ahí en el camino, uno sencillamente le cierra las puertas. Los ángeles de Dios están acampando alrededor de nosotros que le tememos a Dios y ellos nos defienden. Pero nosotros como que ni eso lo creemos. Cuando digo nosotros, no lo digo por mí, lo digo por el pueblo de Dios. Generalizando, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Amén. Ahora, hermanos, qué interesante. Disculpen si yo no les doy la palabra. Estamos grabando, estamos filmando. Y estas enseñanzas nosotros queremos que comiencen a correr por muchas partes en la web y que mucha gente más sea bendecida, edificada con ella. Amén. Hay mucha gente que no tiene conciencia de la obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida. Y por no tener conciencia de eso, viven esas vidas paupérrimas que están viviendo. Pero cuando nosotros tenemos conciencia de quién realmente somos nosotros en Cristo Jesús, las cosas tienen que tomar otro rumbo. Tienen que tomar otro rumbo. Amén.
conciencia de la realidad de quiénes somos nosotros. Y eso es lo que pretende esta escuela, hermanos, llevarnos a ese conocimiento. Yo les leo lo que Jesucristo oró allá al principio del capítulo 17. Lo he hecho muchas veces y no me cansaré de hacerlo. Pero Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Alguno pudiera decir, sí, ya conocemos al Padre y conocemos a su Hijo Jesucristo. Ahora te tienes que conocer tú, porque también tú te tienes que conocer. Es que tú eres como es el Padre y tú eres como es el Hijo Jesucristo. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que mucha gente se mete a evangélico. Mucha gente se mete a evangélico, como dice nuestro amado hermano apóstol Helio Franco. ¿Sí? En son de broma. Yo siempre he dicho que todo el que se meta a evangélico se sale. Todo el que se meta se sale. Porque el evangelio es quien se tiene que meter en tu vida. El evangelio de Dios es Cristo mismo. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo, la acción de Dios. Él, la palabra, se tiene que hacer uno contigo, sustancia, entrar en ti, permanecer en ti para siempre. Mucha gente está en las iglesias como quien está como miembro de un club social más. Voy para la iglesia, o deberíamos decir más bien, voy para el club de los evangélicos para tener un rato de compañerismo allá con los otros miembros. Pues para ellos solamente será eso, un club más. Pero el que es uno con la palabra, en quien permanece la palabra, esa es una persona que no piensa de la misma manera. Me voy a reunir con mis hermanos de la iglesia. Miren, hermanos, la iglesia somos nosotros. Este local, este templo, eso no es la iglesia. La gente está equivocada. Eso no es el altar de Dios, ni este es el templo de Dios. No. Somos nosotros el altar de Dios. Dios está morando aquí. Somos el altar, el templo de Dios somos nosotros. Así de sencillo. Entonces yo como altar de Dios, como templo de Dios, me voy a reunir con los otros templos de Dios, con los otros altares de Dios, y nos vamos a reunir para adorar a Dios. Entonces el concepto es muy diferente, las cosas son muy distintas, el rumbo que llevan unos y los otros es totalmente diferente. Nosotros llevamos un rumbo conforme a lo que la palabra de Dios nos está enseñando y sabemos a dónde vamos y conocemos el camino. No somos como Tomás. Nosotros sí conocemos el camino y sabemos a dónde vamos y sabemos que vamos a la patria celestial, al lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Sí, Señor. Pero hay otra cosa. Mucha gente, hermanos, se la pasa orando, intercediendo. Señor, que venga ya tu reino. Señor, que pase ya toda esta malicia. No consigo harina pan, ni consigo aceite, ni consigo... Dios mío, no se conseguirá. Llévanos ya, Señor, ya está bueno. Llévanos ya, Señor. Mire, así andamos en victoria, hermano. Y andamos en victoria. Miren, hermanos, el Señor nos va a llevar. Créalo el mundo o no lo crea. Créanlo los cristianos o no lo crean. Créanlo el diablo o no lo crea. De todas maneras el Señor nos va a llevar cuando sea el tiempo de Dios, porque eso está en su sola potestad. Él nos va a llevar. Pero mientras tanto, ese día llega, nosotros aquí tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo es extender el reino de Dios a todo el mundo. Y estamos paralizados. Porque no nos estamos viendo como debemos vernos. No estamos haciendo las cosas que Dios nuestro Padre nos dice que tenemos que hacer.
Y no estamos hablando, mucho menos, como debemos hablar, como habla el Padre, como habla el Hijo Jesucristo. Tenemos que hablar la misma manera, la misma forma de hablar que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tenerla nosotros. Pensar de la misma manera en que Jesucristo pensó, tenemos que pensar nosotros. ¿Cuándo se producen las palabras? Cuando las pensamos, ¿verdad? Cuando las pensamos, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Mucha gente dice, sí, yo tengo la mente de Cristo, ajá. ¿Qué haría Cristo en mi lugar en este caso? Viene alguien y por alguna razón me miró así. Hizo una mueca. Hizo una mueca cuando me miró. Y de una vez me da una arrebravera con él porque me miró así. Y empiezo y caigo en un plano tan peligroso en el que no debe caer ningún hijo de Dios. Y comienzo a hablar de que mira cómo me miró. ¿Viste cómo me miró el hermano? Fíjate, me hizo así, me miró de esta manera. Y empezamos a hacer de esa simple miradita que echó. ¿Quién sabe por qué se le paró una mosca, un zancudo estaba picando? ¿Quién sabe qué pasó allí, pues? Y con eso formamos un solo alboroto, un rollo. Y envolvemos un poco de gente en ello. ¿Qué haría Cristo en mi lugar en ese caso? ¿Haría lo mismo? ¿Formaría ese mollejero? No, ¿verdad? ¿Cómo actuaría Cristo? Me miró así. Me echaría una sonrisa. Me abrazaría y me diría te amo, etcétera, etcétera. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero expresar, mi hermano? Sí. Hermano, el Señor quiere que nosotros dejemos lo que es de niños. ¿Hasta cuándo, iglesia de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo como niños? ¿Hasta cuándo? Ya está bueno. Miren, cuando yo era niño, dice Pablo allá en los Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Ya está bueno. Mire, ¿hasta cuándo la iglesia del Señor va a seguir viviendo como si fueran niños? ¿Qué hacen los niños? Se tiran en el piso, gatean, rompen todo. Ay, Dios, yo tengo un sobrino que no puede ver un cuadrito ahí en la mesa porque todos los agarra y le da contra el suelo. ¿Ah? Yo tengo uno inclusive que cuando se hacía se comía aquello. Sí, imagínense. Pero ahora, después de grande, uno le dice, yo, no. Mira, ya tú no comes de aquello. No, estás loco. Cuando niño, mucha gente hasta come de aquello. ¿Sí? Usted me entiende yo lo que le quiero expresar, ¿verdad? Amén. Miren, hermanos, la palabra del Señor es muy clara. La clase de obra que Dios hizo en usted y en mí es una obra muy grande, maravillosa, para nosotros desperdiciarla y ensuciarla y volverla un cochinero, un mollejero por estupideces. ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros comencemos a visualizarnos cómo nos ve Dios, que Dios lo que ve en nosotros es a príncipes, es a princesas, a reyes, a sacerdotes, a señores. Él lo que está viendo en nosotros es a gente madura, a gente perfecta, a gente que es como Cristo Jesús. Hermano, piénselo, un día este cuerpo de humillación que nosotros tenemos hoy será transformado, será revestido al mismo cuerpo de la gloria suya. No solamente tendremos la gloria en este espíritu que nosotros somos, sino que también todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nosotros como un todo, seremos transformados en esa misma gloria. Y como Él es, nosotros estamos en este mundo, pues comencemos a visualizarnos así y a caminar así como Él caminó. Amén. Bueno, gloria al nombre del Señor. Hay tantas cosas, hermanos. Voy a continuar la investigación del asunto de las tablas y la sangre. Quisiera descubrir cuál fue el laboratorio donde el hermano Ron llevó esta muestra para hacer los exámenes. Voy a tratar de descubrir por la internet algunas cosas relacionadas con esto,
porque esto es tremendo. Inclusive voy a buscar basamento bíblico que sea sólido para muchas de estas cosas y compartírselas con el favor de Dios. Una guía, ¿verdad, mi hermano? Con el favor de Dios. Y hay otras cosas por allí que ya Dios está comenzando a mostrarme, pero que tengo que abrirme más al Espíritu para entenderlas, porque son cosas que yo hasta ahora no las puedo entender. Pero en la medida que Dios me las vaya entregando, yo se las voy a ir compartiendo para ver cómo ustedes con sencillez las pueden recibir y entenderlas también. Amén.